buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando Uniforestal. En esta oportunidad, desde Espacio Forestal, el búnker de la Queleo, tenemos el placer de conversar con Jacqueline Herrera, autora de este ensayo, que es finalista de los premios Lector en categoría ensayo. Felicitaciones. Gracias. Yo creo que vamos a ganar. Vamos ganando, dijo la mosca para los castillos del Guay. Jacqueline, primero hagamos cuenta de que nuestro público presente y el público que nos va a ver es como yo y no sabe nada. Yeah. ¿Qué es otaku? Otaku es una palabra en japonés que significa allá algo así como entusiasta de algo, alguien que le gusta mucho algo, que es fanático de algo, pero de algo muy específico. Por ejemplo, hay gente que le gusta la guerra, que se pone trajes de ejército y van con armas de juguete, obviamente, al Cajón del Maipo o a otro lugar específico y hacen simulaciones de batalla. Un ejemplo de eso es cuando lo hacen en el terreno del templo de Maipú, que recrean la batalla del 5 de abril. Eso es un otaku en Japón. Pero cuando hablamos de otaku fuera de Japón, estamos hablando de alguien que le gusta mucho la animación japonesa. El anime. Animación japonesa. Animación en general. Claro. ¿Cómo es el desarrollo? Yo estuve leyendo en el primer capítulo donde tú hablas de que esto era como, estaba súper tranquilo hasta que llegaron ciertas influencias que lo cambiaron. ¿Cómo es ese desarrollo de la gente que estaba en Japón tranquilamente, hacía sus extravagancias? ¿Y cómo se desarrolla eso luego fuera de Japón? ¿Cómo llega acá específicamente? La animación japonesa llega alrededor de los años 70. Eso se da como en el tercer o cuarto ensayo, habla de eso. De que llegó con Candy Candy, Meteoro y otras animaciones a partir de esos años, al punto que si en Japón se emite Candy Candy en noviembre, en febrero ya está embarcado a Chile para ser traducido, o sea, para Latinoamérica, para ser doblado. Es un éxito fulminante y la idea de esto era que como no se estaba produciendo material audiovisual acá mismo, en los años, mediados de los años 70, el apagón cultural, todo eso, se empezó a importar material para niños, tanto desde Estados Unidos como esta alternativa que era Japón. Y el análisis que se hace de esta gente que ya es más grande y sigue participando de lo mismo, ¿cómo ha influenciado el millennial, por así decirlo, al millennial, el hecho de seguir con las mismas costumbres que se supone que uno desde afuera lo ve como que esto es para niños, pero nos fijamos que esto es muy crossover? Claro, lo que pasa es que hay un discurso de que en Chile se sobreentiende un poco que los dibujos animados son para niños, pero nunca lo fueron, ni en Norteamérica ni en Japón necesariamente eran para niños. Expláyate de eso, me gustó. Por ejemplo, si vemos Mad TV, que es una revista británica de los años 50, 40, 50, eran puras caricaturas y eran un poco como Topase. Entonces el lenguaje gráfico no siempre estuvo dirigido a la primera infancia. Ahora, hay un lenguaje que se dirigió a los lectores pequeños, pero eso también se dio en todos los países, no es exclusivo de Japón. Acá en Chile lo que se transmitió en las pantallas sí estaba más dirigido a los niños, alrededor de los años 70, claro. Ya cuando ya tenemos la animación y todo eso, tenemos, no sé, Robotech en los 80 y todo, lo dirigían a los niños acortando los diálogos, cambiando las palabras, cambiando la trama en general, pero no era un producto específico para la primera infancia. ¿Estaba como censurado o adaptado? Absolutamente, censurado y adaptado. Las dos cosas. ¿Y eso lo veían las autoridades? No, eso creo que lo vieron las mismas productoras, o los que lo producían, o los que lo pasaban. Claro, muchas veces influyó la censura, por ejemplo en los 90, que censuraran la transformación de Sailor Moon. Pero, claro, tiene que ver con un tema de traducción también, el loss in translation, lo que se pierde en la traducción. ¿Hay de alguna forma de adaptación que hayan hecho ellos hacia otras culturas o nunca fue pensado así? Lo que pasa es que es una lectura de una lectura, y eso es lo interesante, porque por ejemplo Candy Candy
si tú lo miras así de rasgos japoneses, ningún personaje los tiene, ni siquiera porque sí, y era por esa fascinación que los que hicieron Candy Candy sentían por los norteamericanos que ocuparon Japón. Entonces ellos estaban fascinados con la literatura europea, que recién la vieron en el periodo de posguerra, y por eso sacan puros cuentos como Remy, Marco, basados en literatura dirigida hacia niños de Europa occidental. Claro. Ellos orientalizaron historias de Occidente. No, ellos dibujaron historias de Occidente, no las orientalizaron. Ya. Ahora, ahí sí, pequeños detalles que son orientalizados, que son muy graciosos. Por ejemplo, que cuando la hermana Polly le regala un rosario a Candy, le dice, ¿qué es esto, hermana? Es un amuleto, te da la suerte. O sea, para nosotros latinoamericanos eso es una cosa absurda, porque nosotros fuimos criados con rosario, pero para ellos era una adorno. Como que tú haces un análisis también sobre esa parte, como Sí. la parte de la llegada de la cultura cristiana que quedó ahí y quedó en un trasvasije muy extraño. Muy interesante, sí. Es muy interesante esa parte. Sí. Cuéntanos un poco qué fue lo que descubriste ahí. Lo que pasó es que eso es porque en el ensayo que hago sobre el Visual Case, donde hay muchos elementos cristianos y hay muchos elementos de la nueva carne, que es una tendencia de Cronenberg, de la mosca, de esas películas, y ellos lo mezclan y con un cyberpunk bien potente en los videoclips que son muy mainstream en los 90. O sea, es un lenguaje súper experimental y a la vez súper hecho para el público en general. Ya. Entonces se produce ese cruce bien interesante, donde tanto una parte de los japoneses, que es el Harajuku Fashion, que es una estación de metro en el fondo, donde alrededor se juntaron muchas tiendas que vendían moda, y los chicos para ir a ese lugar se vestían, o se sobrevestían, con muchos significantes, entre ellos algunos significantes cristianos, y algunos sacados del teatro kabuki, que es el teatro tradicional japonés. Entonces, dentro del teatro kabuki incluso hay un estereotipo de personaje que usa un rosario. Y a mí me llamó la atención y seguí el hilo de eso. Y claro, en Japón llegaron como en 1500 así unos cristianos no, 1600, perdón, a unos curas que eran, creo que eran de España, ahora no recuerdo exactamente. Y En Shogun decían que eran de Portugal. claro, seguramente, porque vinieron en muchas oleadas, ¿sabes? Claro. Y ellos llegaron e intentaron cristianizar. Pero ¿cómo cristianizas una cultura sofisticada? Es diferente cómo cristianizas una cultura de otro, pero no tan sofisticada, no tan basada en la ciudad, digamos, eran mucho más europeos, parecido a los europeos. Y ellos llegaron e intentaron imponer todo el tema del rezo, del persinarse, y eso, en el fondo a los japoneses les gustó el tema del rito, porque el Shinto, la religión tradicional japonesa, es muy permeable a cualquier religión que llegue. Básicamente tenemos que entender eso. Sí, tienen mucho rito, tienen una religión bastante interesante, pero les quedó como el encanto de esto. Entonces, que cuando estos sacerdotes son asesinados por el shogun de cargo, queda toda esta cristiandad encerrada y sin poder declararse cristianos para afuera, pero sí para adentro. O sea, ellos en su comunidad arman unas especies de secta que van desarrollando a ser cerradas, comunidades cerradas, o sea, endogámicas, o sea, que ellos viven aislados del resto de Japón, y ahí es donde se va desarrollando una cultura pseudo-cristiana. Como una especie de claustro. Claro, claro. Y esto obviamente al shogun no le gusta, tampoco le gusta al gobernador de Japón, así que finalmente son desarmados y hay una prohibición del cristianismo, solo el libro de semiótica, donde si te capturaban siendo católico o cristiano, tú tenías que jurar por la Virgen María que tenías que dejar de creer en el Dios cristiano. Era una cosa bien... Una contradicción vital. Absolutamente, sí, es un juego bien interesante el que se produce, semiótico, es bien curioso. Qué interesante. Si alguien quiere participar, nos interrumpe. Sí, cualquier pregunta. Es bienvenida. Sí. Tú hablas de la parte del anime y la parte que tiene que ver con una cuestión más cultural, también va abarcando de a poco esto la área completa. Esto es visual, escrito, va hacia todas las áreas. Sí, es que el anime como es un constructo cultural
y se refleja como uno de los nuevos lenguajes del momento. Porque ya la película, el ir al cine ya perdió mucha fuerza. En los 80, 90 se empieza a desplazar a la tele y ahora ya ni siquiera es la tele lo que manda, es el streaming, todos los programas que son en vivo, el YouTube, o sea, ahí hay un juego bien completo de cómo ha sido el desplazamiento de las nuevas narrativas. Y de eso se trata un poco el tema, de que en el año que yo describí el Visual Kei, que es más o menos el 2008-2009, donde está la Revolución Pingüina, todavía estaba la tele como la autoridad de lo cultural, en la política de lo más masivo, claro. Y esa explosión que se produjo acá con esa gente que se vestía, como dijo la chica que se llamaba antes, cosplay. Sí. ¿Qué juega? ¿Qué parte de esto es lo que... ¿Dónde entra esto? ¿Cómo llega acá? ¿Cómo se produce eso? El cosplay es una más de las formas de manifestación de lo que decíamos que es el ser otaku. No todos los otakus que les gusta el anime, les gusta la idea de la gente que hace cosplay. Hay como... Sí, absolutamente. Hay muchas formas de... Es muy japonés con castas esto. No. Los japoneses no están encantados a esta altura ya, como ya no tienen... A esta altura no hay. No, sí, pues sí. A ver, los países asiáticos ocupados por los norteamericanos, todos rompieron el sistema de casta. Pero los países ocupados por cualquier, o no ocupados por los norteamericanos, siguen hoy en día con sistemas de casta. Y eso es un problema social grave. O sea, en India creo que hace 1 o 2 generaciones recién empezó a romperse eso. Pero no es tanto sistema de casta, sino que cómo haces el ridículo tú, y tú cómo te quedas encerrado en eso. O sea, es una discusión entre 2 personas que no coinciden en su modo de manifestación, ¿no? Pero el cosplay está siendo examinado ahora, no es la primera vez que se hace un ensayo. Yo el primer ensayo que encontré es como de los años 80, pero en Japón, y que en Chile llegó recién a finales de los 90. Sí, pues yo me acuerdo que fue hace poco. O sea, para mí. Sí, los 90 fueron hace 20 años atrás. Nosotros lo viejitos no nos parece que fue ayer. Eso fue hace 20 años. Y se empieza a desarrollar dentro de los mismos eventos de anime, algunos muy aislados, como esta forma de poder ser el otro durante un tiempo limitado. Hay varias explicaciones de eso, porque no es un disfraz. Tú cuando te pones un traje, tú personificas el personaje, por así decirlo. Lo interpretas. Pero no en un escenario. Claro, como la vida. Sino, claro, y eso hace que se rompa la cuarta pared, donde el personaje interactúa con el usuario, digamos. Tú te sientes el personaje del que estás disfrazado durante el tiempo que tienes puesto el traje. Claro, o más allá. Y bueno, ahora se ha profesionalizado, hay gente que vive de cosplay aquí en Chile, conozco varios. ¿Sí? Bueno, en la Comic Con que estábamos recién conversando, hay mucho de eso, ¿no? El segundo lugar, el Leo, él es un hombre adulto, tiene como 45 años, 2 hijos, uno va a la universidad, y aún así sus trajes son tan espectaculares que él vive de eso. Vive de ir a eventos, de hacer trajes para otros, de sacarse fotos nomás. O sea, está muy enraizado. Sí, y eso es lo que más exploraba mi tesis original, que esto se da porque aquí, ¿por qué la explosión es tanto aquí en Chile más que en los otros países de Latinoamérica? Y visto desde un punto no tan sociológico, pero tiene que ver con que aquí hay una destrucción masiva de todos los significantes de la identidad. Entonces cualquier elemento que reviste tanta identificación, tanto política como social, que un significante sin ese peso era una necesidad. Era como el vacío que dejó la dictadura. Claro, cuando básicamente. Es un vacío de héroes, el vacío de producción mediática. Aprovechando todo eso, el cosplay entra con mucha fuerza. La gente necesitaba buscar no solamente una identidad así como, hola, voy a ser, no sé,
Francisco, José, sino que una identidad más allá de ese mero nombre, más allá de que todos tenemos un que estamos a cada rato, 3 veces al día. Más o menos, imagínate, uno va al supermercado y dictas el root sin darte cuenta. ¿Ah? Es como... Es que estamos como automatizados. Efectivamente, y contra esta automatización surge una de las manifestaciones que surgen, como hacer cosas que no tengan un fin monetario. Ya. Que es el otro punto súper importante, porque casi toda la gente dice, no ganas plata con eso, pero ¿cómo? O sea, ¿para qué haces algo que te ocupa tiempo, que te ocupa plata, si no vas a sacar un provecho? Provecho, gracias. Un provecho monetario además, ni Claro. siquiera un provecho que podría ser O social, claro, social, de como, capital como ser social. editor o algo así. Claro, entonces ese es el choque que genera aquí en la cultura, que horrorizó también además, porque cualquier forma de, adelante, cualquier forma de otro grado era algo malo. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que mi hermano apareció con el pelo verde, hubo abuelitos de la iglesia de mi mamá que le dijeron, oye, ¿usted es maricona? Porque no sé. Derechamente, sí. Sí, No y eso había- no fue hace no. tanto tiempo, hace 10 años nomás. ¿Y por qué? Porque en Chile los hombres ni siquiera podían usar el pelo largo hasta hace cuánto. Todavía quizás. Todavía un poco mal visto en algunos Claro. lados. Hay un exceso de uniformación horrendo. Las mujeres tienen que llevar el pelo así, acá, o maracuyas. Como que si no te pones las mechas doradas o no te alisas el pelo con cacao, no sé, estáis fuera de onda. Hay un colegio donde todavía no puedes ir con pantalones, chica. No. Ni siquiera en invierno. Hoy día de la mañana me acordé porque vi una chica con una falda que me dio frío por verla. Es que no, es horrible eso. Entonces son esos los efectos que van impulsando esto. Además que los japoneses se dio con mucha más fuerza y tuvieron una estrategia mucho más inteligente que el cómic norteamericano en los años 90. Entonces como que ellos lo supieron hacer. Por eso es que adquiere más fuerza la visualidad japonesa que la visualidad estadounidense europea en ese momento. Pero dices que no es solamente un fenómeno de acá. No, es un fenómeno global. Recién en el 2009, 2010 sacaron, no, perdón, recién en el año 98, 99 sacaron a las chicas superpoderosas en Estados Unidos. El tipo estuvo 8 años intentando que la sacaran. Y eso fue un error que lo pagaron súper grave con pérdida de millonarias, el tema de que se eligió de cartoon o no. Ya, ¿cómo fue eso? También tiene que ver con la inclusión, es que también tiene que ver con el siguiente libro, con la inclusión de las mujeres en el proceso mismo de animación, las mujeres directoras. Cuéntanos un poco más. Me interesó eso. En Japón, por ejemplo, tenemos Ranma Medio, que es la Rumiko Takahashi, ella de los años 80, que dirige y tenía un súper buen sueldo, de hecho una de las mujeres mejor pagadas. Y después vino la chica de Fullmetal Alchemist y la de Shingeki no Kyojin, que son animaciones que son muy vistas en todo el mundo y han sido directoras importantes. Bueno, ella fue el año 80 la primera y además teníamos Candy Candy antes, pero ella no dirigía, ella dibujaba. Y fue en los años 80, incluso 70 que vemos eso. En Estados Unidos no vemos muchas mujeres que dirijan. Está Douglas y está, que en realidad es un matrimonio. Ah, Más encima. Y luego creo que ¿cuál era la Brave, primera? Disney, la Brave. primera por cuota de género. O sea, Disney más encima ni siquiera porque la hayan elegido dentro de sus prototipos de trabajo. Fue por cuota de género, o sea, indignante. Como... yo no pensaría que deberíamos ser como Estados Unidos. Hay muchos conflictos con respecto a la situación de la mujer en Estados Unidos o Japón. Ellos no, en ninguno de los dos países tienen pleno y postnatal. Pero es que eso ya entraríamos en política dura. Pero finalmente la animación y quién dirige una película o quién dirige un estudio es súper interesante de saberlo. Y uno va deconstruyendo un poco cómo se mueve la industria. Las industrias de creación y de generación de sentidos, porque finalmente la animación, tanto japonesa como estadounidense, o más bien la industria cinematográfica en general, es la que está construyendo las nuevas narrativas del siglo XXI.
Y en la generación de contenidos no hay mucha mujer. Efectivamente. Bueno, siempre ha sido un poco así, pero visiblemente, pero ahora uno pensaría que con el incremento de la tecnología o de las posibilidades o de las ramas creativas podría haberse integrado más la masa femenina al sistema y no fue así. Y en el anime propiamente dicho, Sí hay. tú haces un análisis de los personajes masculinos y femeninos. No hago tanto eso, no me voy a esa rama. Más que nada examino en el otro libro, en Kawaii, examino el discurso de lo femenino que hay en lo kawaii. ¿Qué es lo kawaii? Es un concepto de arquetipo japonés que se refiere a lo que es lindo, pero lo que es tan lindo que te hace chillar, así como cuando ves una bobita y dices, sí, eso es kawaii, es una expresión de onomatopeyica. No sé si onomatopéyica sea palabra. En general ocupan esa expresión para esos sonidos en japonés que no tienen una traducción directa. Claro, lo kawaii es lo bonito, lo tierno, y es como que una niña puede ser kawaii, pero solamente entre los 7 y los 14 años. Tiene que ser inocente también. Es una serie de características que asume eso. Y es una cultura que se ha ido como comiendo, ganando tanto espacio, y es la cultura básicamente de lo femenino. Tiene todos esos valores que el masculino o la onda más común rechaza. Entonces eso es lo que examino en el otro libro. Pero acá también, porque resulta que cuando ya finalmente dije, vamos al libro, me dijeron, ya, pero tienes que escribir un ensayo de lo kawaii. De ahí nace esa investigación. No era parte de tu idea. No, ¿Cuál era la idea cuando lo hiciste esto? Esto era tu tesis. Sí, fue una tesis de grado acerca del Visual Kei, que se llama Cuerpos Orientalizados, el malestar de la cultura en el cuerpo chileno. Ya. Y eso era específico a eso, y tú le agregaste cosas para poder hacer el libro. Era claro, y se le agregó el primer y el último ensayo. El primero, que es la de Evangelion como la deconstrucción del anime, y el ensayo de lo kawaii. En Evangelion tú hablas del cambio casi cultural que produjo, incluso más que en las películas mismas. Evangelion es una serie que se transmitió en Japón, que como al principio la vendieron al estudio como cualquier serie de anime. Es decir, ya vamos a tener robots gigantes y van a defender contra los ángeles que nos atacan del espacio. Ok, esos robots, démosle, se ven bonitos los robots, les dieron el espacio. Y luego se empieza a ver que a través de los capítulos empiezan a deconstruir cómo se arma una historia. O sea, ya atacan, ya más allá de la animación, ataca la forma de narrativa en general que teníamos en el siglo XX, a finales. Hacen un cambio de estructura. Ataca, deconstruir es el ejercicio de cuando tú miras un constructo cultural y luego lo ves desde afuera. Por ejemplo, mi profesor Cordero, Jaime Cordero, es muy genial. Él es de semiótica y él nos enseñó cómo se entiende esto. Deconstruir es, por ejemplo, que alguien venga y vea un departamento como uno de los leones. Entonces nos diga, cuéntame, ¿cómo es la distribución del espacio de este lugar de hábitat? ¿Cómo ustedes viven acá? Entonces el tipo le dice, acá hay 2 habitaciones, una grande donde vive la persona principal, una donde se come y todo eso, y aquí hay una pequeña donde vive donde duerme la persona que limpia la casa. Entonces el extraterrestre saca como conclusión, entonces ustedes tienen una jerarquía del espacio donde hay más metros cuadrados según la importancia de la persona. Eso es de construir, como agarrar algo y verlo desde un punto de vista extremadamente material. Es una revisión del marxismo bien específica, y eso es lo que hace Evangelion. Agarra el anime, cada cosa que tiene el anime, y la tira hacia afuera. Por ejemplo, agarra el héroe tiene que ser alguien con energía, que supere sus miedos y que sea asertivo. Acá el héroe es un desastre. Es un chico normal,
Y te hace ver que finalmente si tú sacas de la calle un niño y lo subes a un robot y le dices mata a esos extraterrestres que nos están atacando, el tipo se va a hacer mal. Es ridículo que hubieras creído todo este tiempo que un niño puede salvar el mundo. O sea, y ahí es como una burla. No puedes ni siquiera mirar Star Wars después de eso. Es imposible, ya. Mataste a Luke Skywalker con Shinji Mikami. Shinji, perdón. Ikari. Es una visión claro. catastrófica de lo que... Entonces, es como tú estás viendo una cosa y llega alguien y te dice todo eso está equivocado. O te dice todo eso es ridículo. ¿Eso es más o menos? Esa es la deconstrucción que hace del anime. Wow. De hecho, Evangelion en ese sentido para mí sería como el Quijote, ese infarto a mitad de camino que tiene que ver también con el cambio de paradigma de cómo se está transmitiendo la información. Mira, justo el Quijote nace cuando los libros se están haciendo famosos, hay muchos libros de caballería, todo eso, pero justo empieza la imprenta y empiezan los bestsellers. Si no es casual que justamente haya salido la burla y la deconstrucción a los elementos de caballería con este caballero que no tenía ni uno, comía apenas, que el caballo se llamaba Rocinante porque antes fue un rocín. Entonces, ese es el mismo juego que hace Evangelion. ¿Preguntas? ¿Tenía una pregunta? Yo había visto... Ah, sí, tú eras. Estaba hablando un poco de la realidad de nuestro país, los años 80, con la llegada de los animes japonés y nuestro país. Esta destrucción del significado y del significante de nuestra identidad y esta apropiación de la identidad japonesa, ¿tú crees que se ha construido con todo este proceso de reinsignificación, de reinterpretación de esta identidad, una identidad propia de lo japonés como lo interpretamos nosotros, en el dibujo, en la forma de ser? ¿Hay algo nuestro en esto, en esta apropiación de todo este proceso? Desde que llegó Candy, los monitos hasta ahora, ¿hay algo propio que se pueda construir en esta identidad? Porque son procesos a largo plazo, sí. Porque siempre hay como una apropiación de identidades y puede haber como hay algo como cuando veo su proceso de cosplay, los chicos dibujando, noto como un sello o algo, alguna marca que se está construyendo, pero no sé cómo se va a ir perfilando todo este tema. No, lamentablemente el tema tiene que ver con la desaparición de los nacionalismos, con el proceso de globalización de la imagen. En este caso, de hecho ellos mismos, como decía, que es un reflejo de lo europeo, ni siquiera hay tanto de lo japonés en eso ya. Y si puedes poner de repente un cosplayer ganador de Chile al lado de uno de Finlandia, ni siquiera van a tener tanta diferencia, ni siquiera así como de ADN, porque ya los procesos migratorios han sido tan fuertes que no se puede decir que una persona tenga un ADN puro o de una sola línea. Como se han hecho experimentos con el ADN chileno que tomaron muestras en todo Chile y eran como, o sea, hay aquí sangre rusa, hay finlandeses y hay de Alaska, no se puede ya hablar de una posibilidad de identidad propia desde el tema de la globalización que parte con la modernidad, casi con el Quijote. Entonces ya hablar de una identidad muy nacional no se puede. Como producción de imagen tampoco. De hecho, uno de los personajes que más huella podrían haber hecho es Diablo. Y hay cosplay de Diablo, o sea, pero ha sido uno. No he visto mayores interpretaciones, pero es también porque no hay suficiente producción que lleve a eso. O sea, yo creo que en los años 80, cuando la mayoría de los mangakas que salen a producir, como el Clam, la Rumiko, bueno, Rumiko es de los 70 en ese sentido, pero casi todos nacen haciendo doujinshi y hacían cosplay de sus propios personajes. Y ya después en los 90 hacían personajes para que los chicos pudieran hacer cosplay, porque eso aumenta la popularidad de venta. Entonces aquí no se tiene un perfil de venta multipropósito, ¿cómo se llama eso?
de multiplataforma. Que eso también es parte de los años 90 en Japón, cuando Final Fantasy o Utena y Pokémon. Cuando llega Pokémon, ¿cierto? Llegan las cartas Pokémon, el juego Pokémon para la Game Boy y el anime Pokémon. Entonces tú tienes múltiples plataformas de poder hacerlo. Imagínate una cosa como el perro Chocolo, que tú lo puedas ver, que tú puedes jugar en el celular con el perro Chocolo y que tú además puedas tener un libro del perro Chocolo donde ir anotando o pegando cosas. Eso no se hace y eso es generación de ventas y de perfiles de identidad y podría haber sido algo interesante y no se hizo. Bueno, Village lo hizo, pero... No hay una apropiación nuestra, no le damos un sello. No hacemos bien la franquicia. Claro. Ese es el tema. No hacemos franquicia, no hacemos venta multipropósito. O sea, si hacen una animación bonita, vendan stickers, vendan el álbum, no sé, y hagan que la gente vaya de cosplay por último paguen a los cosplayers para que vayan a un evento y van a ver. Pero no se hace eso, es como muy cerrado. Dos cosas. Uno, de hecho, la misma identidad japonesa no es identidad japonesa anime. O sea, de hecho se perdió mucho después de la Segunda Guerra y tienes que pensar que, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con el Japón medieval, el Japón samurái, por ejemplo, hay mucha reacción básicamente por el tema del militarismo durante la Segunda Guerra, que tomó todo el tema del Bushido y los samuráis como eje. Es un tema de romantización del pasado, claro. Es como cuando nosotros decimos es la sangre del araucano y nadie va a una marcha pro mapuche, como esa dicotomía. Sí. Y el tema de las multiplataformas, lamentablemente en Chile no se maneja porque en general no hay tampoco un tema de entendimiento entre diferentes rubros y diferentes empresas. Entonces no hay un tema de asociación y no hay esta visión que sí tienen los japoneses y que tienen otros mercados de trato de sacar el máximo provecho posible a un producto cuando es interesante. O sea, cuando tienes, por ejemplo, cuando tú ves, por decirte, el tema del Lego. O sea, gran parte del éxito del Lego y lo que salvó a Lego hace 10 años atrás fue el tema justamente entrar con las animaciones, entrar con Ninjago y cosas por el estilo, un tema completamente fuera de lo que hacían ellos, que era hacer ladrillos de plástico. Entonces cambiaron completamente el enfoque, se metieron en temas, por ejemplo, de las franquicias de películas y eso fue lo que salvó una compañía que hoy en día es la compañía más grande del mundo. Entonces, esa visión en Chile no existe, y no existe, ojo, en casi ningún rubro. ¿Ya? Prácticamente ningún rubro trabaja más o menos por un tema de multiplataforma, o sea, muy poco. Y en el caso de los creadores, los dibujantes que se inspiran en el formato anime japonés acá en Chile, me viene a la mente Fito Manga, por ejemplo, que recuerdo que está como experimentando con algo, pero algo de una idea. Él quería animar, por ejemplo, el tema del 11 de septiembre, por ejemplo. No sé si te llegó algo, o sea, has estado trabajando algo, no recuerdo. O sea, hay mucha gente que trabaja en COVID, pero no necesariamente con ese tipo de formato, sino que con formatos diferentes, no. Y yo me refiero más bien a la producción más mediática en general. Ahora sí. Bueno, un poco como hilando como todo lo que justo estaban conversando. Recién, no sé cuál es tu nombre. Mario. Mario. Como que Mario recién hizo un comentario que fue súper significativo. Mario dijo, bueno, se supone que nosotros deberíamos ser un poco más como los estadounidenses. Fue súper significativo a lo que es la cultura chilena y la permeabilidad que tiene nuestra cultura a la influencia, digamos, extranjera, claro, a la globalización que existe. Porque, tal como tú lo dijiste, ya que el Chile no tiene una identidad nacional. A pesar, por ejemplo, de que Japón ha perdido mucho su identidad, hoy en día tú vas a Japón y en Japón te encuentras por un lado el Japón occidentalizado, sin embargo, caminas por la calle y te encuentras con una geisha, con una maiko. Sí, pero normalmente está relacionado a ciertos temas. Sí. Ya, por ejemplo, encuentras mucha viejita con kimono. Ajá. Ya encuentras a, por ejemplo, niñas, por ejemplo, 7 años cuando está pasando el tema del Festival de las Niñas. Sí, el festival. Pero, pero es interesante que, por ejemplo, a pesar de toda esta occidentalización y toda esta permeabilidad que desarrolló también Japón posguerra,
Japón preserva, aún así, una tradición cultural como presente. Sí, es que ellos también lo tienen. El Claro. problema nuestro es que nosotros no lo tenemos. Es que Nunca a lo eso- tuvimos. allá voy. ¿cachai? Claro. Chile no tiene. Nunca Chile tuvo. como país no tiene una identidad histórica. No tenemos una identidad histórica y eso nos vuelve extremadamente permeables. Pero eso no es del todo malo. Es que no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que sea malo, porque de hecho para allá quería ir. Ah, ya. Porque finalmente bueno, primero que nada aparece esta admiración por el gringo. Finalmente, porque es eso, en Chile existe la admiración por el gringo. Entonces por eso me llamó mucho la atención lo que dijo Mario, así como se supone que deberíamos ser como Estados Unidos, Claro. y que de hecho es a lo que inspira Chile. Chile siempre dice el jaguar de Latinoamérica y qué sé yo. Por tanto somos muy permeables a toda la influencia externa. Y también hay mucha crítica a eso, pero cuando se mira desde el punto de vista antropológico, en realidad eso es sincretismo. Y el sincretismo forma parte de los procesos de evolución sociocultural a través de la historia. Claro. Todas las culturas han sido sincréticas, en algún momento se han tenido que ver obligatoriamente permeables a las que lo rodean y ha transformado una cultura en una nueva, un idioma antiguo en un idioma nuevo. De hecho, nosotros hablamos una deformación de latín vulgar, no de latín culto. El mejor ejemplo de eso es justamente la era Meiji en Japón, donde probablemente es el mejor ejemplo a nivel histórico de lo que pasa justamente cuando una cultura choca con otras completamente y es netamente de abrirse al tema occidental después de haber pasado todo el shogunato Tokugawa cerrado completamente. Entonces, y de hecho es, yo te diría, el material de estudio para esa clase de fenómenos, o sea, porque a menos que sean ¿cómo se llama? Las tribus perdidas, no tienes un mejor ejemplo. Claro, lo que pasa es que ahí claramente, como allá había un estatus de registro, pero lo que pasa con el sincretismo es que normalmente son un poquito más forzados como Tianjin, claro. Entonces, no todos son tan bonitos como la era Meiji, pero sí es un bonito ejemplo. O sea, aquí en Chile, ¿qué es lo que sucede con el sincretismo cultural? Que ninguno de nosotros hablamos mapuche. Y el 50% de nuestra sangre es mapuche. Es como... Y dentro de todo, porque te decía que quizás no sea tan malo, porque estudiando tanto las culturas, de repente uno se ve con que algunas costumbres no son adecuadas o no ayudan a la felicidad. Por ejemplo, podemos alegar el tema de la tradicionalidad del matrimonio forzoso. Claro, es tradicional y se mantiene todo así, pero aquí en Chile lo que pasó fue una construcción muy forzosa. Entonces no hay identidad, no hay posibilidad de apellido. Es un tema eso. Y otra cuestión que nos influye caleta es que Chile no es un solo país, a pesar de que legalmente somos así. Uno viaja a Punta Arenas y a otro país. Sí. ¿Cuánto pagaste? Chile son 2 o 3 países tal vez. Entonces, O sea, ni hablar de viajar a Valdivia. Y el agua sabe bien, y llueve. no te roban el celular en la calle. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Se puso bueno esto, conversar entre todos. Me parece que era la idea original y se fue deformando hasta convertirse en una conversación de dos. Pero volvimos a los orígenes cuando esto era una conversación. Diga. Sí, adelante, después le damos la palabra a ella, no hay problema. Sí, me gustaría quizás, bueno, yo soy socióloga, entonces yo, bueno, pero estoy haciendo ahora un diplomado de literatura infantil juvenil porque a mí en realidad me gustan los libros, me gusta el mal, me gusta hacer cosas, pero yo tengo una especie como de conflicto de ver las cosas desde la parte sociológica a ver las cosas desde la parte literaria. Y a mí me pasa que yo pienso cuando te escucho hablar y escucho la discusión, digamos, pienso inevitablemente en quién es quien recibe la cultura y la animación y todo eso, y pienso en quién es el otaku, quién es el ñoño, y cómo es que lo recibe, y por eso decía cuando él decía, si uno lo recibe de una forma particular, si el chileno lo recibe de una forma particular, yo diría que sí. A mí me pasa que yo me considero ñoña, estoy saliendo del closet.
No te preocupes, ya dominamos el mundo. tengo pocos amigos, no tengo así como 100 amigos que sean todos otaku y nos juntamos y hacemos el carrete otaku, no. Entonces, claro, yo tampoco tengo mucho así extenso conocimiento de cómo es el otaku chileno, cómo es el ñoño chileno. Sigo algunas redes por la cual me enteré que van a estar aquí. Pero siento de que cuando, por ejemplo, hablas del cosplay, de por qué se hace, de cuál es la intención y por qué no se lucra con el cosplay, yo diría que es porque se hace por puro disfrute, por el placer de hacer algo que es fantasioso, que te saca de tu rutina, y hay una especie como de extensión de la niñez también, que es mal vista por otros. O sea, yo diría que todos los que alguna vez nos sentimos ñoños, o somos ñoños, o seremos ñoños toda la vida, somos criticados por nuestro entorno porque somos niños para siempre. Es como una cosa así, es una cultura incomprendida, es una apropiación incomprendida, apuntada con el dedo, pero entre nosotros no entendemos, nos escondemos, nos camuflamos, compramos, ahí hacemos el mercado negro. Así. Tiene que ver con la divergencia en el consumo. Una pregunta, ¿el diplomado es el de los H o el de los El de los H. Ah, ya. Listo. ¿Puedo responder yo? No. Oh. Bueno, dale. Ya. No, es que el chiste es que el editor de ese libro es sociólogo y que los dos estudiamos edición literaria en los H. Entonces, hacia allá vas. No, pero ahora, no hay como una tipología del otaku como tribu urbana, aunque pese que existen fanáticos, gente que ahorra 6 meses para gastar 80.000 pesos en la Anime Expo. Pero en realidad en otaku lo que quisimos abordar fue la cultura mainstream. Entonces el primer impacto en la televisión abierta fue la emisión de Heidi. Porque Heidi fue una obra, entre comillas, experimental para el canal Nippon Animation dirigido por Isao Takahata. Y vieron que el impacto fue tan fulminante, fue transmitido de la emisión japonesa a la edición árabe, que no estaba contemplado en el plan de marketing, 2 años. Con doblaje árabe. Árabe. Imagínense un traductor japonés árabe en 1970. ¿Existe cultural también? Entonces, claro, para 1974, cuando sale la colección World Masterpiece Theater, Remy, Ángel, que era de otra productora, ¿qué otra? Marco, o La Abeja Maya, todo esta, Kimba era de la competencia, era de Toei. Sí. Y eso fue hace 10 años atrás. El León Blanco. Sí. Era de de Osamu Tezuka. Sí, Osamu Tezuka. De Tezuka Production. Sí, eso. Es de los 60. Pero fue hace 10 años otra vez. A lo que iba. Pero... El asunto es eso. Cuando quisimos editar otaku lo pensamos más que nada en el mainstream y no como el fenómeno sociológico Sí. del otaku como tribu urbana. Porque ya había mucho Claro. de otaku como tribu urbana y el otaku no es tribu urbana, el visual kei sí lo es, porque tiene que ver la necesidad de ocupación de un territorio. Y el visual kei ocupó el GAM. Ahora lo ocupan los K-popers, Sí, no sé sí. cómo se llaman ellos. Los K-popers y la gente que Sí, baila R&B. Entonces, ese desplazamiento y esa organización, esa posibilidad de que se dio también, fue el previo del estallido de la Revolución Pingüina, de la ocupación de un territorio específico donde desaparecían las fronteras sociales, que eran las últimas que estaban quedando como los últimos coletazos, genera esto. Pero otaku y kawaii siempre van a estar vistos un tema más estético, desde el punto de vista de la estética y no de la sociología. No, sí, por supuesto. Lo que me pasa a mí es que es como que me llega esa parte porque es como la formación que Claro, lo que pasa es que eso primero, uno está pero- acostumbrado a pensar en la tele como el espacio donde no es crítico social. Y si tú en cambio miras MTV de los años 80 te vas a dar cuenta que había una vanguardia de lo visual Ujú. y de lo musical. Entonces ocurre el fenómeno de que Murakami dice que es un aplastamiento de la cultura más alta cultura y la cultura baja, donde hay un supuesto ahí de que ahí siempre está la cultura popular y la cultura de... De las bellas artes. Claro. De La elite. Gracias. que era más marcado en Japón. Eso. O sea, Gracias. Japón era especialmente marcado justamente porque hay históricamente mucha diferencia entre la cultura que consume la elite directamente y la que consume el pueblo. O sea, Las castas. Claro. O sea, un Pero, tema- o sea, y lo entretenido es que en Japón igual todos consumían el ukiyo-e. Mm.
Entonces era el mismo formato, pero la diferencia era el tema de la firma y la fecha, la universidad del retrato. Habían retratos que se hacían 1000 y en cambio hay otros que se hacen 100. Claro. Y con el mismo costo de material, eso implicaba un mayor costo de producción, pero eso le da exclusividad. Entonces, lo que se hace a partir del 99 en el mundo del arte, acá viene una artista súper famosa, bueno, incluso Weiwei trabaja eso. Sí. Trabaja en el tema de este aplastamiento cultural de lo que es el mercado de producción de imágenes. Entonces nosotros todavía tenemos la carga de que si queremos hablar de arte, tenemos que hablar de, no sé, de Bororo o de la generación de los 80 o del CADA, en lugar de hablar lo que se está produciendo en las ferias de diseño. O sea, hay ferias de diseño en el 2016 en adelante, siendo que las últimas habían sido el 73, cuando la Violeta Parra se tiraba acá afuera del Bellas con un paño a vender sus cuestiones y tocaba la guitarra por mientras. De esa época que no habían ferias donde te vendieran un papel con un mono y que costara casi nada y que fuera una obra de arte. Y desde el desplazamiento obviamente se va de que toda la producción de arte de ese tipo se relaciona con los movimientos de izquierda. Entonces tiene una situación de una carga política que impide que pueda salirse de la obra, digamos. Eso genera que la obra no sea el arte por el arte, eso es lo que voy. Claro, está mercantilizado. Claro. Yo voy a meter un poco la cuchara con el tema de tú eres otaku ahora. Yo era otaku en el 94. Que ni la Jackie yo creo que pasó por ese tema. Y Algo importante, no, te cuento. Eso sí que era No lo difícil. sabías. Eso sí que era difícil. Sigue siendo difícil. No, es que antes no había internet, no había Bueno, nada. un poco O sea, nosotros No para existe internet. leer manga, ¿ya? Sí. Era básicamente un tipo que tenía, ¿cachai? Un papá que trabajaba en la Marina Mercante, que llegaba con un pan cubón de hace 6 meses atrás, ¿cachai? Amarillo, ordinario, ¿cachai? Más ojeado entero, y el tipo era por ese fin de Y con semana. fluidos que mejor no saber. Claro. Nosotros nos juntábamos 300 tipos en una sala de porquería, ¿cachai? Puros cabros de tercero, cuarto medio, cosas por el estilo, a ver 3 capítulos de lo que sea, en japonés. No entendíamos un carajo. Y era Caballero Zodiaco, Sailor Moon, ¿cachai? City Hunter, y nosotros ahí veíamos el Y el tema. final de Dragon Ball, sí. Nada, nunca. Yo Yo me con subtítulos juntaba coreanos. me junté con niños en el colegio. Me acuerdo haber ido una vez a Quilpué, a la casa de un amigo que había grabado en cassette de audio capítulos del Capitán Futuro. Ay, yo hacía eso cuando era chica. ¿Por qué lo había? Se Sakura el Cartoon y lo escuchaba de nuevo. Oh, Sakura. Con esto digo todo. Sí, Es lo que no, pasó un pero- poco con Cobra. Super Agente Cobra desapareció de Chile por... Fue una animación detenida desaparecida. Claro, porque supuestamente se quemó con Chilefilm. Y el único que había un tipo que alcanzó a grabar la mayoría de los capítulos en Betamax. En Betamax. Y yo lo vi en VHS, una grabación desde el Betamax. Imagínate la porquería de calidad. Gracias a Udo Jacobsen, que era un profesor de cine. Él fue el que logró conseguirse casi todo Pero es como lo que nos contó Juan Vázquez del Topo, que él siempre creyó que el Topo había sido en blanco y negro y no, era porque era tan malo el VHS que le llegó que venía en ese tono. Por eso el topo que no se puede vender está en blanco y negro. Parece error de traducción. Leí que tenía una pregunta. Sí, pero algo que nos va a sacar completamente del contexto No de lo que importa. estamos hablando, porque tiene que ver un poco respecto de la cultura. Sí. Bueno, yo soy Maraide, yo soy otaku. Ahora que él lo menciona, yo creo que soy otaku, soy ñoña. Sí, Siempre. yo creo que Todo el tiempo, y es una orgullosa de ser ñoña. De hecho, resistí el bullying en el colegio y dejaron de bullearme porque me daba lo mismo, entonces no es entretenido molestar a alguien que no te pesca. Entonces como que ya después no me pescaban. Pero la coraza. yo creo que el primer anime que vi fue Heidi, después de eso salté a Candy Candy, lloré todo con Remy, y ahora que lo pienso, toda mi infancia fue puro anime Ay, qué bueno. y también no de tan atrás.
pero del año 2000 en adelante hacíamos en el Carmela Carvajal, nos tomábamos la sala audiovisual y poníamos 2 o 3 capítulos también de lo que fuera, una cachaba un poco de inglés y nos iba traduciendo todas. Y así vimos puros salpicones de cosas, 2 capítulos de Fushigi-Yui, un capítulo de Lane y nadie entendía nada, pero en sí teníamos esos recuerdos, esos secretos, donde las imágenes en el computador se guardaban en disquete y te caían 1 o 2 y no te caían más. Y te demorabas Y 3 había días en bajar un gente, capítulo. sí, que tenía Yo- maletas de disquete y todos tratábamos de clonarnos el programa del AC/DC, que era el que te permitía ver 10 imágenes de corrido, porque las otras te las abrían de una, perdían una cantidad de tiempo impresionante. Entonces, Te pasabas 4 meses, por ejemplo, para poder ver una serie completa. Yo, Love Hina me demoré 4 meses. en Pero ahí verla. está, te fijas la necesidad de un consumo que no se estaba explicitando, eso es lo entretenido. ahora, lo que quería decir un poco fuera del contexto, porque en realidad dije toda esa verborrea para presentarme, lo que iba a decir respecto a la cultura es que, bueno, yo nunca he sentido que Chile propiamente tal tenga una cultura. Yo, dejando al margen las cosas políticas, a mí no me gusta la política, a pesar de que me dicen que soy muy política, pero no me gusta la política en sí. Pero desde chica nunca he sentido que Chile en sí tenga una identidad, en el sentido de que yo veía, por ejemplo, videos de Disney de ¡visítenos! Y cachaba que había un parque que tenía países de culturas muy marcadas, como las orientales, con sus kimonos, su sombrilla, etcétera, los mexicanos con su sombrero chupalla o los mariachi, etcétera. Y yo miraba Chile y en sí, en mi niñez, no veía nada que me identificara a Chile propiamente tal, más allá de un copihue, que ni siquiera es una flor, es como una maleza. No tenía idea de lo que era un huemul. Y sí, se suponía que existían los cóndores y que volaban en la cordillera, pero yo tampoco jamás había visto uno. Entonces, yo siempre sentí como un vacío en cuanto a la cultura y de que este país en sí no tenía identidad. Creo que esa es la razón por la cual nosotros malcopiamos todo, desde el Transantiago, que en otros países sí funciona y acá no. Casi Y ahí uno piensa y dice, ¿por qué allá funciona y por qué no? Entonces, bueno, yo tenía una tranca de infancia, me traté con una psicóloga y ahí conversamos una vez este tema, respecto de por qué en este país muchos niños son abandonados de padres. Justamente. Entonces, claro, si tú, yo lo contrasté cuando visité Estados Unidos, porque fui a Disney y lo dije que... Ese es el sueño de todos. Y todo el mundo dice, ay, los cuentos de las princesas. La gente que critica a las princesas jamás ha visto una película de Disney de principio a fin, porque las princesas, más allá de las 3 primeras películas, no buscan un príncipe. No es así. Bueno, eso es tema de... Ahí yo me di cuenta de que las mujeres eran unas tremendas mujeronas en estos carritos de comida, comiendo hamburguesas, helados, papas fritas, etc. Y los que dan de mamar a los hijos son hombres. Los que cargan a los niños son hombres. Los que llevan a los niños al baño son hombres. Y los que se hacen cargo de los niños son los hombres, porque la mujer está estresada o está haciendo cualquier otra cosa. Entonces yo veía y decía, eso ya funciona, porque acá no. Lo que conversábamos con la psicóloga es que, claro, yo creo que todas las culturas en sí, como dijo Johan, van cambiando, van mutando, se van creando nuevas culturas en cuanto a choques. Lamentablemente todos los países, o en su mayoría, fueron colonizados por otras culturas que invadieron, saquearon, violaron, etc. Y borraron a la civilización anterior. Pero lo que se vivió en este país propiamente tal fue, o en el descubrimiento de todo este continente nuevo, fue súper interesante en el sentido de que nadie se quería venir a vivir para acá, y la mayoría de la gente que llegó a habitar estas tierras eran delincuentes e hicieron exactamente lo mismo. Violaron, tomaban una india, la abusaban, se iban y la india se quedaba con su guagua. Y eso sí está arraigado en nuestra cultura. Malos padres. Y sí tenemos una identidad muy mala, que nosotros quizás no la reconocemos como tal, pero en el extranjero sí, de que somos todos unos lanceros, de que somos todos unos malvividores, de que somos violentos, y que ese típico cartel de si ves a un chileno robando no lo culpes porque su cultura existe y es así. Entonces,
algo sucedió, y yo creo que esto va incluso antes de la dictadura, de que sí tenemos una cultura, pero como no la asumimos, o una identidad, pero como no la asumimos como tal, no nos gusta, pero tampoco la corregimos, y tratamos de reemplazarla con otras cosas que sí nos llaman la atención de otras culturas. Entonces, bueno, me di una tremenda vuelta para reflexionar un poco respecto de este tema, porque a diferencia de otras culturas que sí sienten respeto, por ejemplo, por las personas que son ancianas, o como en Japón, que se veneran a las personas que son ancianas, la gente va y pide consejo a las personas que son ancianas, acá en nuestro país, en nuestra cultura, no se respetan. Los ancianos tienen una pensión miserable, viven casi en la calle, no tienen derecho a salud, y nadie los toma en cuenta, nadie los quiere tener. Lo mejor que tú puedes hacer por ellos es ir a dejarlos, abandonarlos a un hogar y nunca más ir a visitarlos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo piensas tú? Que se pudiesen corregir? Como que sí, como que no. Yo creo que primero que nada no hay que mirar realmente otra cultura como un modelo a seguir. Porque por todas las cosas que yo he leído de lo que es la cultura japonesa, hay muchas que dejaría de lado, así como, sáquenme de ahí. Pero no me refiero solo a Japón, porque en también Estados Asia. Unidos, como él también dijo, nosotros también aspiramos a ser como Estados Unidos. Lo otro es que hay que tener cuidado desde dónde uno mira. Porque ese examen que hace de la cultura chilena igual es bien interesante y consigo muchos puntos contigo, pero uno tiene que mirar desde dónde la mira, porque claro, podríamos decir que no hay un constructo cultural de lo que es el chileno más allá de Condorito, pero finalmente lo que decíamos delante, uno, no hay un solo Chile, y dos, el proceso de culturación en Chile sí fue violento y no fue una invasión. O sea, el proceso de construcción del Gualmapu fue como 50 años después del primer contacto con los españoles. Y hablamos del primer contacto. Y si hablamos del Gualmapu, no estamos hablando de los chechas chilenos, no estamos hablando del imperio incaico, porque aquí en Santiago había una ciudad. Cuando llegaron los españoles no llegaron a un terreno baldío, eso sería bonito imaginarlo. Por si acaso no he leído Baradit, así que no tengo idea de... el sur es otro país, ustedes saben perfectamente eso. Yo hace unos años atrás me di cuenta que tengo la cultura sureña más arraigada que la cultura santiaguina, porque me crié con puro sureño. Y era algo que nunca me di cuenta que causaba una alteridad del ser santiaguino. Entonces, si uno lo habla desde como es Santiago, efectivamente no tienes ni una conexión con qué es el pájaro medio pelado feo, pero si tú vives en la cordillera o pasas tiempo allá y finalmente ves un cóndor, te quedas asombrado y mudo con el tamaño, con el vuelo, y quedas así. Claro, la poca gente que ha tenido la opción de ver un... ¿Cómo se llama el ciervo? El huevo, perdón. Ha quedado así también fuerte, asombrado, tremendo. Yo me acuerdo de haber visto copihue en un bosque, ¿cómo se llama este lugar? Como en la 10ª región, hacia la cordillera, y haber escuchado el viento ahí, y definitivamente es el problema que hay ahí. Es un problema de que uno no viaja, uno no tiene esa experiencia arquitectónica de contacto con otra realidad. Y ahí, claro, ahí es donde uno ve cómo es uno solamente en comparación con los otros. Claro, solamente en Estados Unidos pasa eso, o sea, no solamente en Estados Unidos pasa que uno, pero es cuando uno está rodeado del otro, que finalmente se compara con el otro. Y sí, tienes razón en el sentido de que Chile es una cultura de guachos que gracias a Dios es una palabra en retroceso. O sea, es brutal el nivel de abandono, los niveles de creer que es que la familia chilena se está destruyendo. Y yo, ¿cuál familia, por favor? Si nunca bajó del 60% el nacimiento fuera del matrimonio. ¿Cuál familia estamos hablando acá? Si desde el principio que se instaura el registro civil, las mujeres podían inscribir a sus hijos ella porque no había papá. No hay una posibilidad. Y ahí está el tema, y pasa por el tema de que Japón, en cambio, el niño tiene que ser inscrito con el apellido de la familia paterna,
Incluso el hombre a veces puede ser adoptado para que pueda ser así. Y el tema con eso es que incluso hay divorcio póstumo, porque la mujer ya no quiere cuidar a los suegros. La deconstrucción de la familia extendida que se dio durante la invasión estadounidense, no se llama invasión, eso se llama ocupación, porque le escribe el vencedor, ¿cierto? Eso no es invasión, es ocupación. Da ese resultado de la destrucción de la familia extendida, que aquí en Chile se podría sustituir un periodo medieval solamente si miramos el mayorazgo destruido por O'Higgins en esa situación. Entonces, cuando empezamos a hablar de la construcción de la identidad chilena, que es un tema sociológico, y me acuerdo que lo vi al final, ni siquiera lo quise poner en la tesis, parte de ese raigambre desde dónde nace uno como familia, y uno en realidad nace en la ciudad, hace 2 o 3 generaciones, y en una ciudad que es una ciudad muy única en el mundo, pero que uno no lo va a ver porque uno no tiene la posibilidad de extrapolarse de lo mismo. Y no, eso lamentablemente no tiene demasiado reflejo en lo que es la cultura cotidiana. O sea, ¿qué se ha hecho de Santiago? ¿Qué podemos pensar si pensamos en Santiago City? ¿Así se llama esa serie? O... El de Megavisión, esa que es muy mala de los 90. Sí, pues, Santiago pero ¿qué? Santiago se cancelaron. ¿Cuál de todas? Que llevó a la quiebra a Mis años grosos. Mis años grosos. ¿Qué podemos decir que ha sido una reflexión visual, digamos? O sea, la gran ciudad, reflexión es la película de las flores, que es de Santiago y que te marca como está llegando el progreso, tenés que trasladarse a la chimba. Claro. Es el resumen. Casa de campo de José Donoso. Sí. Claro, pero en lo visual. ¿En lo visual? En lo visual. Carmela. Sí, sería llegas sería a la lo- ciudad. Claro, y ese es ¿Qué- el qué problema nombre? de la representación en el Porque fondo. de hecho en lo visual, tal como dice ya que si te empiezas a ver cuáles son las grandes obras audiovisuales chilenas en general, casi normalmente todas tienen que ver con o temas muy políticos, ¿ya? O temas muy, entre comillas, de la elite. O sea, las grandes, la madrastra, todo tenía que ver más que nada con la vida de los ricos. Sí. Entonces, no con Ese el Mapuche tema... millonario también. Pero si de hecho las novelas hasta hoy en día, las novelas chilenas hasta hoy en día es la vida de los ricos. Es que ahí hay un tema de franquicia también, porque son a ver, lo que se compra no es específicamente la producción en sí, sino el molde de cómo lo haces. Entonces la mayoría de las producciones chilenas son teleseries árabes Sí. que resultaron hace 10 años atrás y que se producen acá bajo los mismos términos, no tienen nada original excepto... Bueno, que ellos también, o sea, de hecho ahora Megavisión está dando Mother, que es la versión turca de la japonesa. Te La devuelve, versión turca te devuelve, de- por ejemplo, ya. a las novelas de nuestra infancia, cuando todos veíamos novelas con nuestras mamás. Obligado. Sí, súper obligado. Mi mamá no veía teleseries. ¿En serio? Bueno, Sí, onda, lo que pasa las es que fieras, invitaba y todas esas cuestiones. Era como Oro Marcela. Verde. Y los personajes más importantes siempre eran gente con mucha plata y se Sí. desarrollaban en tremendas casas. Ah, ya. Es por eso que en general Siempre. no tenías un tema de... A ver, y ojo, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros al revés. Porque cuando tú ves, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿cuáles son las películas que nosotros vimos en los 80? ¿Y cuál era la visión que nosotros teníamos de Estados Unidos? Que Estados Unidos era todo un suburbio con casas preciosas, Sí. grandes, donde todo era precioso. Exacto. Cuando la gran mayoría de Estados Unidos no tiene nada que ver. La gran mayoría de Estados Unidos es un asco. Está lleno de rednecks. Ujú. Entonces, nosotros teníamos esa visión porque nosotros veíamos ET, veíamos el otro extraterrestre. Infancia. No, el otro que hacía... No, Mi el... amigo Mac. Mi había amigo otro Mac. que era Ah, mi mi amigo amigo Mac. Mac, que era la copia de ET. Y todos eran suburbios preciosos, ¿cachai? Y teníamos esa impresión, pero tú vas a Estados Unidos y te das cuenta que en realidad la mayoría son barrios como Queens, como el Bronx. Es un poco lo que te pasa con Japón, que también cuando tú vas a Japón te das cuenta que tienen muchas de las cosas que uno anhela. Todo funciona perfecto, todo funciona maravilloso. Pero por otro lado estás metido en un esquema de consumismo, ¿cachai? Sí. Y de hiperconsumo. Sí, porque de hecho ahí el tema cultural que te decía, el japonés hoy en día es mucho más europeo que otra cosa, porque consume cualquier cosa que sea europeo y consume en forma ya obsesiva.
Sí, sé que igual dentro de ese fenómeno es interesante la aparición del fenómeno del kawaii, a propósito de que tú lo mencionaste antes. Porque el kawaii hoy en día, en Japón mismo, más allá de la expansión hacia Occidente, el kawaii es un movimiento súper poderoso dentro de Japón, po. De hecho, las grandes empresas, todas, tienen que usar iconos kawaii. Entonces te encuentras con monitos que son kawaii. Y aparece, por ejemplo, la cultura de la mujer, que siempre ha sido muy propia de Japón, de la mujer infantilizada, donde hace algunos años atrás nos horrorizábamos con el hábito de las mujeres jóvenes de deformarse los dientes para verse más infantiles. No, de no arreglárselos, porque No, los no norteamericanos tienen la dentadura perfecta. No, deformárselos. Eso fue No, una... eso es mito. Sí, o sea, Eso es es mito. como... Ellos no se ponen frenillos, ¿ya? Eso. Como normalmente lo hacen los americanos. O lo- ¿Ya? O Pero no es sea- un tema que se los deformen, es que no se ponen frenillos O para sea, si yo arreglarse. no digo que haya sido algo que perduró, pero hasta donde yo sé, sí se hizo. Sí se hizo que dentistas modificaban... No, o sea, bueno, pero también es que- se dijo que los hip hoperos, no, que los... ahí era un tipo que se había separado los dientes, que era un cantante de esto de reggaetón, una cosa Y de hecho las coreanas se cirugían más que cualquier otra mujer en el mundo, ¿ya? y se agrandan los ojos y todo Sí. el tema. De hecho las japonesas por 500 años o más, el principal rasgo de belleza eran los dientes negros. así. Claro, Y O era horrendo tener los dientes blancos. O el pie de lis. claro. ¿Ah? O el pie de lis. Sí, pero el pie en general no era un tema tan, es un tema más chino. Los Sí, chinos claro. son más Sí, de Lo que formar pasa el es que es pie. interesante, por ejemplo, que con toda esta invasión occidental en Japón, ¿de dónde sale el kawaii? Esta fuerza del símbolo de lo Aquí viene lo femenino. divertido, Aquí viene spoiler. el Alerta de siguiente spoiler. libro. Alerta de spoiler, porque... No, es que lo kawaii nace como esta situación donde como se enamoraron tanto de Europa que mandaron a sus hijas a escuelas fuera de la casa, a internados. Igual que los europeos con uniforme, todo bonito, alrededor del 1890, 1910, 1920. Entonces se fueron dando cuenta que las mamás de estas niñas que se iban a los internados se habían casado muy chiquititas y las habían mandado a los 14, 15 años ya a trabajar porque las mujeres trabajaban todo el rato, a servir a la casa de los suegros. Esa es la palabra. Y enseguida se habían puesto a tener hijos. Es ahí donde nace bruscamente la idea de una adolescencia, y la adolescencia femenina, donde hay un periodo donde la niña ya no es niña, ya tiene la regla, ya menstrua, pero no es mujer, en el sentido español de que no ha sido iniciada sexualmente. Eso es algo muy gracioso porque está el muchacha y está el mujer, y entre medio está eso. Y como significancia, entonces en este periodo adolescente proviene una preocupación social. De hecho, la palabra adolescente significa que adolece de algo, Sí. que no es un adulto. ¿Qué iba a pasar con estas niñas? Tenían que ser muy vigiladas, porque ya no estaban los papás para vigilarlas, ya no estaban los suegros, y las mantenían ahí y las habían educado. Y estaban básicamente a la espera de cuando se les iban a llevar para casarse y tener hijos. Entonces, ¿qué haces con chicas cultas y aburridas? Básicamente les vendes cosas. Y estas cosas que empezaron a vender, empezaron a darse cuenta qué era lo que más compraban y qué era lo que se iba produciendo. Fue una cultura que se llama cultura chollo. Tener una chollo era un tema de preocupación. Ahora no quiere decir lo mismo que ahora. Ahora un manga chollo, tú dices un chollo, es una producción cultural más mediática, aceptada y aceptable, pero en ese momento no lo era algo equivocado y algo que iba a madurar. Y esta cultura de lo equivocado empieza a permear lo femenino en cuanto a la forma, y el Art Nouveau es una vanguardia artística hecha cultura popular. Como para cubrir este nuevo sector social que aparece. Claro, Y y tenemos es grupo sector social. de- la primera de- vez de consumo. históricamente donde se ve este patrón de consumo dirigido específicamente a mujeres y desde las mujeres. Pero es cuático cómo se extiende hacia todos los grupos sociales finalmente. Pero eso se da después de la guerra. Murakami dice que el trauma de la caída de la bomba hace que, aparte del tema del aplanamiento de la cultura, genera una
feminización e infantilización de la cultura. Durante el periodo preguerra y de guerra en Japón, obviamente, hubo mucha propaganda, igual que en Estados Unidos y Europa, y mucha producción audiovisual asociada a esta propaganda política que tiene que ver con la línea gruesa, con el vamos, podemos, ¿cierto? Y eso mismo, los nazis no podían creer que los que la estaban venciendo eran mujeres. De hecho, veían a una mujer en el camino, se acercaban a hablarle porque pensaban que era prostituta en lugar de pensar que la mina llegaba y los mataba con una metralleta antes de que pudieran pensar. Y ese fue un punto para los rusos, que sí aceptaron lo femenino inmediatamente en las filas. Porque no les quedó en todo caso. No, más que por eso, porque los rusos inmediatamente igualaron. O sea, ahí Kollontai... No, es que hay un tema, se dio un tema sociológico en la Rusia inmediatamente de preguerra y guerra. Que primero que nada tenía ahí una racia bestial, donde efectivamente Stalin había matado a muchos. Y había bajado mucho la población masculina. Y los que no había matado los había mandado a Siberia. Ya, entonces había, entre comillas, más mujeres que además es una proporción que hasta el día de hoy, por ejemplo, en Rusia, Ucrania, existe. ¿Ya? Sí, la proporción. Eso viene de ahí. ¿Ya? Y efectivamente el Ejército Rojo no estaba en condiciones, ¿ya? Y especialmente en una primera instancia, para poder responder, reclutó a quien fuera para guardar las unidades que estaban más entrenadas para un contraataque. Entonces, de hecho, se reclutó mucha mujer en ese sentido también para ser cañoneras. Claro, también porque tenían estudios. Claro. También no eran mujeres, o sea, más allá del tema del grado de campesinado de Rusia posarista, hubo niños y niñas vayan al colegio, punto, se les enseñó lo mismo. Acá no, era una sala, un profesor, una pizarra, chao. No hubo una diferenciación de sexos tan fuerte como en Japón. Ahora en Japón se empieza a crear toda esta cultura, aprovechando la cultura choyo un poco, de que no, es que las niñas tienen que hacer esto y todo rosado y vamos para el lado de la misma sala, pero ustedes siéntense acá. Decía un profesor que se había sorprendido porque entró a la cátedra de una universidad japonesa y hombres a un lado, mujeres al otro. Esto es 2016, que es el ensayo. Entonces, a partir de esta cultura, el rasgo negativo que tiene es esta sobrepolarización sexual. Claro, hiperpolarización sexual que hay, de la distinción de lo femenino y lo masculino, que se ve incluso en los primeros mangas, son para mujeres o para hombres. Pero el kawaii nace de esta cultura choyo para mujeres, y en los años 50 Osamu Tezuka toma elementos de esta cultura que les gustó, que era también una relectura de los dibujos animados norteamericanos de Disney, donde está la línea gruesa, donde están los ojos grandes. Sí. Esas partes le habían gustado y las tradujo y las lleva también al tema de la producción, porque se dan cuenta que también tienen que vender lápices. También una conclusión importante es que les quedan las fábricas de armamento vacías y tienen que ocuparlas. Y claro, lo que más les gustó a los norteamericanos cuando los vieron ahí es que agarraban los juguetitos de los niños y los encontraban fascinantes, porque en Norteamérica no había tanto eso. Y ahí nace el tema del milagro japonés, que es una sobreempleabilidad de las mujeres a partir de lo poco calidad de vida. Que es lo que pasa acá en Chile en los años 70. Claro, dicen, sacamos al país de la miseria, pero ¿a costa de qué? De los bajos sueldos, de la sobreexplotación laboral y de el trabajo femenino visto como para aumentar cifras, siendo que era un trabajo súper precario y súper mal pagado. Mira. Entonces sería esa superpolarización al cambio de emocionalidad que tiene el chollo antiguo con el chollo ahora. Por ejemplo, Sakura Card Captor de los 90 con el de ahora. Sí, no. Sí, porque Sakura Card Captor es no es la de construcción exactamente, pero sí, es la versión clan de lo que es un Magical Girl. No es exactamente un Magical Girl. Rompe con varias características que ya estaban rotas igual en Sailor Moon, pero las clan toman cualquier género del anime y lo pervierten, lo subvierten, lo cambian. Cuando toman Sakura, hay un tema de que primero Sakura, igual que Sailor Moon, el poder es de ella. No es un poder otorgado por una entidad diferente para que salve el mundo. El poder de Sakura es de ella, a ella se le da la posibilidad de cambiar las cartas. Las cartas Cloud, recoger las cartas Cloud y después transformarlas a cartas Sakura. Pero ella no tiene, o sea,
no responde a una entidad superior si es que no le resulta. Entonces, no Sakura es un síntoma de ese chollo que cambió de cara. Digamos, yo en el libro Kawaii tomo esto con pinzas, digamos, algunos chollos, porque algunos siguen líneas clásicas. La Magical Girl, como esta niñita que tiene magia que dice make up y se transforma, y por unos minutos es adulta para poder salvar el mundo y luego vuelve a ser niña. Y eso tiene que ver con que la niña como tal no es un ser que no tiene poderes ni es... No funciona para salvar el mundo si no tiene este poder por mientras. En cambio, Sailor Moon a veces ni siquiera sus poderes son los que salvan el mundo. Creo que ahora es su poder de compasión y el amor. Claro, Pero al final es ella la que salva el mundo. pero solamente con el poder del amor. Y eso, por muy ridículo que lo pensemos así como de repente, o sea, bueno, yo me gustan mucho los robots y la animación japonesa a mí me capturaba por los robots y los aviones. De hecho, a veces va la gente a mi casa por primera vez y ve la colección de aviones y dice a mi marido, Carlos, ¿te encantan los aviones? Y él dice, no, son de ella. Y como, no. Entonces, yo no miraba así los y decía, ¿qué onda? Y tampoco me agarró mucho porque como mi mamá no me acostumbraba a ver teleseries, no tenía la capacidad de contemplación necesaria. Esa es la situación. Y lo que pasa con Sakura Cristal, que igual me ha engrupido mucho, si hay un cambio anímico y si hay un cambio de discurso. Sí. Pero espero a ver al final, porque las clams siempre matan los finales. Sí. Entonces, cuidado con ella. Es que imagínate, las guerreras mágicas toma dos géneros, toma el mecha y toma el género de... Fantasía. No, Fantasía heroica. Fantasía heroica, sí. ¿Y qué hace? Las deja que jueguen un ratito, todos somos felices en el pasto verde, y al final llegan y en vez de salvar a la princesa la tenían que matar. Es clam. Igual Sakura es como de esos productos que ha protegido, no sé si por la industria, no sé si porque vende o porque ellas tienen esta especie como de, ya, con todas las demás series dejamos la escoba, matamos a todos, ay, cortan cabeza, los plot twists y la cuestión, y con Sakura es como, todavía no nací, y uno es como que uno está muy adulto para verla, y la ve igual, y es como que todo le choca, pero lo ve igual. Es como... De hecho, en la sala de redacción hubo un pie forzado, que es el capítulo 43 de la primera temporada de Sakura. El teatro, una obra de teatro oscura. Es una obra muy digna de estudiar porque hay un teatro kabuki. Hay ensayos dedicados a este capítulo Sí. de Cardcaptor Sakura. Hay bibliografía detrás que respalda este pensamiento. 2 o 3. Sí, por ejemplo. Solo a ese capítulo. Los hombres se visten de mujer, las mujeres se ya, visten sí. de hombre. Sí. Ahora no acepta su aspecto femenino y comienza a hablar ronco y a ser tosco en su actuar. En vez de ser pinchado por la aguja, él pone la mano para dar sangre y se desmaya. Y al final, cuando ocurre el aspecto mágico de la historia, Sakura, en vez de invocar una carta, acepta su lado oscuro y se revela la oscuridad. Y después de la reflexión es como, espera, estoy medio en la oscuridad y a un brillo aparece la luz. Entonces ella no necesitaba magia para poder lidiar con su lado bueno y su malo de su personalidad. Por Yo creo que eso es hay muy que decidor. esperar al final, porque... Bueno, yo particularmente tengo mucho miedo de ver la nueva temporada de Sakura, porque una de las cosas que yo amé de Sakura es que tenía un final feliz. Yo leí el manga y lo amé. Yo dije, sí, al fin, porque yo lo primero que había visto de Club era X. Entonces ver a Kuma sin cabeza, Sí. a todos los dragones muertos, la hermana muerta, la torre de toque, el amanecer y X Japan tocando de fondo fue el trauma más grande de mi vida. Entonces, yo la tragedia está asumida más como la construcción de la narrativa que la posibilidad de un final feliz.
En Japón no se producen tantos finales felices. Hay un tema también, un tema histórico detrás. En general, De- en muy pocos pasajes Nosotros- históricos en Japón que tengan un final feliz. A la novela, y en eso tenemos una conclusión bien interesante, que son los terremotos y los maremotos. O sea, imagínense que una historia épica chilena acabe en que hay un maremoto y se mueren y se separan. Quizás por eso a los chilenos nos gusta tanto ver la tragedia en la tele, Sí. porque somos muy morbosos a ese respecto. Y, o sea, Es cosa de ver el rating de efecto mariposa en Mega. En un programa que te explora no, explora y los estos ratings del traumáticos. maremoto, o sea... Hubo un capítulo dedicado al maremoto. Hubo un capítulo dedicado a la muerte de Camilaga. Y hubo Teletón. o sea, La Teletón es, es una maratón de drama. Sí. sí, digo de Cronenberg. Yo nunca entendí Rojo, por qué lo seguían y por qué fascinaba a tanta gente, porque cada vez que intentaba verlo había alguien llorando, así como... Entonces, no. Bueno, eso con la narrativa chilena y la construcción de personajes trágicos acá. ¿Quién es trágico? Bueno, la Bueno. soltera otra vez. No, pero más allá que eso, Adiós al séptimo línea. La obra cumbre en la literatura chilena es Adiós al séptimo línea. Ay, no Y sé. Adiós al ahí- séptimo de línea Diré que es es... papelucho, pero... No, te digo, de hecho es la obra que más ha vendido en la historia, Sí. por lejos, o sea, y efectivamente Adiós a séptima línea es una tragedia de las tragedias. O sea, Deberían Sí. adaptarla ahora. Es que de hecho existe. La hizo Francisco Ortega la Sí. adaptación Sí, sí, la dieron en la... en el Mega. Sí. Horario Prime. Pucha, Ay, eso me bueno. pasa. Me pasa por no ver teleseries. pero como que Adiós a séptima línea se perdió también durante la época, o sea, durante la década de los 70. O sea, lo que era la gran epopeya chilena, el gran bestseller chileno, finalmente se dejó de lado justamente para no entrar a temas que pudieran ser complicados para el Conflictivo, régimen. claro, para la época. Porque si bien es la crónica de la guerra y es la crónica, entre comillas, del tema militar, es al igual que muchas obras japonesas, es antibélica. Y en general todos los protagonistas tienen que ver con un tema de que están metidos dentro del tema de la guerra, tienen que hacer lo que tienen que hacer, pero están en contra finalmente de los temas. O sea, Sí, estamos con el tiempo. Sí. Estamos excedidos. Estamos un poquitito excedidos. Bueno, como vieron, podríamos estar conversando toda la tarde. Toda la noche. Cuando termine la grabación podemos seguir conversando un rato, pero lo que quería decirte es, primero que todo, desearte la mayor de la suerte para ver si te ganas el premio. Gracias. Te felicito. Vemos que el libro da para conversar no solamente de lo que estábamos conversando, sino que ampliamos el rango. Por lo tanto, a ustedes que están viendo esta grabación, les recomiendo que lo lean y van a tener un tema de conversación social, varios, Muchas. muy interesantes y que hacen falta, ¿no? Porque vimos lo interesante que se convirtió la conversación. Gracias, Jacqueline. Ustedes también, muchas gracias por venir y un aplauso para la gente. Nos vemos la próxima semana en otro Charlatorio Forestal.